y Matemática, licenciada en Estadística Aplicada por la Universidad Blas Pascal, magíster en Estadística Aplicada por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente realiza la tesis doctoral correspondiente al doctorado en Pedagogía en la Universidad Nacional de Villa María. Es profesora titular de Desarrollo del Pensamiento Matemático, Matemática y su Didáctica y Ateneo de Matemática en el Profesorado de Educación Inicial y del Ateneo del Profesorado en Educación Primaria de nuestro Instituto de Formación Docente. Desde diciembre de 2019 se desempeña como directora del área de promoción de la calidad educativa del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María. Es profesora adjunta efectiva de bioestadística y metodología de la investigación y evaluación de la carrera de medicina veterinaria en esa misma universidad. Además de este trayecto profesional, desarrolló numerosas actividades de formación docente para todos los niveles educativos en las áreas de computación, matemática y estadística y en institutos superiores de formación docente, en escuelas primarias y jardines de infantes de la provincia de Córdoba, a través de talleres y cursos de capacitación con puntaje docente. Algunas de estas capacitaciones se desarrollaron en Uruguay y en Brasil. También se desempeñó como asesora pedagógica en el área de didáctica de la matemática en varias escuelas primarias y jardines de infantes. Es autora de libros y capítulos de libros, artículos de investigación publicados en revistas con referato nacionales e internacionales. Ha participado como expositora en numerosos congresos nacionales e internacionales de las áreas mencionadas. Es evaluadora de tesis de maestría y especializaciones relacionadas con la formación docente y estadística aplicada. En síntesis, Gabriela ha trabajado como docente en todos los niveles del sistema educativo, especial, inicial, primario, secundario y superior, universitario y no universitario, y esta experiencia, interpelada por las realidades particulares de cada nivel, constituye para ella una fuente de aprendizaje continuo y autotransformación personal y profesional que hoy va a compartir con nosotros. Y Ana Beatriz Sosa tiene una trayectoria muy larga en la docencia, 35 años dedicados a la educación desde edades tempranas, es licenciada en nivel inicial, lleva 20 años investigando sobre alfabetización estocástica in situ, actualmente es directora del Jardín de Infantes Marqués de Sobremonte, gestiona y coordina proyectos de investigación en el aula. Es profesora adscripta de Matemática y su Didáctica en nuestro Instituto de Formación Docente. Se define como maestra de corazón y hacedora de sueños. Bueno, estas son las profes que hoy van a acompañarnos con sus saberes. Les contamos además que esta es una serie de espacios de aulas abiertas que nuestro instituto ha ofrecido a lo largo de este año. Hemos trabajado sobre temáticas vinculadas a diversidad, hemos trabajado también sobre la configuración de las clases en didáctica, hemos también compartido publicaciones de secuencias didácticas elaboradas por nuestra institución, y bueno, esta es una propuesta más con 4 jornadas que se suma a esto que tanto nos interesa a todos los docentes de la institución y también a los estudiantes, que es socializar lo que aprendemos en el ISFD y llevarlos a otros espacios. Así que bienvenidos y bienvenidas a todas. Al finalizar la jornada, ustedes van a tener un formulario en comentarios en donde se van a poder registrar para que nosotros tomemos su asistencia para luego emitir la certificación correspondiente cuando ustedes la requieran. Bueno, bienvenidas y le doy la palabra a Gaby. Gracias, Gaby, y gracias, Ana. Bueno, hola a todas, a todos. Es una alegría para nosotros compartir esta experiencia de investigación que ya lleva, como dijo Ana, 20 años. Casi cuando empezó la matemática a transitar, matemática y su didáctica, a transitar por el profesorado de educación inicial. Un poco tiene ese tiempo. Bueno, vamos a empezar. Lo único que yo voy a compartir pantalla y van a estar llegando gente, Laura, y viste que el Meet, así que si vamos y venimos, de paso nos distraemos un rato,
claro, porque me están tocando el timbre acá cada rato con el Meet, así que voy a tener que, si comparto pantalla, voy a tener que ir a atender la puerta. Así que bueno, me van a tener que ir siguiendo. Voy a empezar entonces y ustedes me tendrán paciencia. Vamos a empezar. Antes de empezar, por supuesto que este espacio es con matemática y su didáctica. Acá está el equipo de matemática y su didáctica, nuestras queridas compañeras estudiantes, porque ya nosotros pensamos que son nuestro equipo de trabajo, que ya se han preparado y están todas ahí listas para compartir sus saberes también, que nos nutren a nosotros, que nos interpelan y que nos hacen ser mejor cada día. Así que gracias nuestras queridas estudiantes de matemática y su didáctica de tercero, que son quienes van a seguir con este trabajo. Tienen esa tarea, así que este es también un lindo ejercicio para ustedes. Y gracias a todos los que están por acompañarnos, porque si uno no hace esto de compartir, queda en el aula adentro y es importante que entre todos nos vayamos nutriendo. Así que empiezo con la presentación. Y Gaby, sí, vamos a agregar que esto se está grabando y que luego va a estar publicado en el canal del instituto para que si quieren socializarlo con colegas o con sus instituciones puedan hacerlo. Sí, todo lo que surja de aquí, de poder hacer clases compartidas, intercambios, bueno, creo que este tiempo de pandemia, ahora que empezamos a desandar despacito, también dejó mucho de autotransformación, de transformación, y el sistema educativo tiene que también poner una nueva mirada al proceso del enseñar y del aprender. Así que bueno, aprovechemos lo que nos deja de positivo la pandemia, que todo tiene siempre su lado, su medio vaso lleno. Comienzo. Vamos a comenzar con la presentación. Vamos, esperen. Bueno, vamos a ir saliendo y entrando. Ustedes... Ahora presento. Bien. Bueno, como recién Laura les comentaba, nosotros hemos decidido realizar 4 encuentros de jornadas abiertas con distintas dinámicas. Esta es una clase abierta de matemática y su didáctica, del profesorado de educación inicial. Ana está haciendo la inscripción, pero bueno, es compañera de investigación desde hace 20 años. Y bueno, eso coordino las distintas instancias que aparecen en estas 4 jornadas. Para empezar, bueno, hoy vamos a abordar esta temática que refiere a la valoración de la idoneidad didáctica de coreografías didácticas para la educación estocástica infantil, que es el resultado de esta investigación de 20 años que venimos llevando a cabo con Ana Sosa, con mi compañera. Pero antes quisiéramos reflexionar acerca de una pregunta que, por lo menos cada vez que estamos compartiendo estas presentaciones, o bueno, yo cuando estoy preparando mis conferencias o las cuestiones que vamos haciendo en distintos congresos, siempre planteo esta pregunta, ¿no? Que nos hace McLaren desde la pedagogía crítica. Uno, para ser un buen docente, para procurar la mejor enseñanza posible, ha de hacerse esta pregunta. ¿Qué relación existe entre lo que hacemos en el aula y nuestro esfuerzo por construir una mejor sociedad? Realmente, si uno como docente, como directivos, como autoridades, como educadores, nos planteamos esa pregunta, como estudiantes que están formándose para ello, nos planteamos esas preguntas, las decisiones que tomemos seguramente van a ir por buen rumbo, porque siempre nos vamos a preocupar, nos vamos a ocupar de aportar a esa mejor sociedad desde la educación, ¿sí? Entonces, esta pregunta es una pregunta central. Y también lo que nos dice Giroux, ya desde 1997, en una de sus obras, sobre el rol del docente como intelectual transformador, es decir, cuál es la función del profesor investigador del docente como, digamos, como intelectual transformador, en particular en la educación matemática. Y Paola Valer, una investigadora digamos, de renombre en lo que es la educación matemática crítica, la visión sociopolítica de la educación matemática, justamente retoma esta idea de Giroux y de tantos otros, pero que Giroux la hace como nos interpela a ello, y plantea esto, ¿verdad? Es decir, nuestra responsabilidad de pensar el mundo de manera seria y poder mover al mundo, es decir, poder con nuestras acciones, con nuestra
nuestro ser docente, nuestro hacer docente, poder digamos, aportar a mover a ese mundo mejor, hacia ese mundo mejor, contestando o intentando contestar esta pregunta que nos hace McLaren. En este sentido, desde la educación estadística, hay toda una línea de investigación de educación estocástica crítica. La estocástica es la unión indisoluble entre estadística y probabilidad. Nosotros en el momento que atravesamos la pandemia, se llenaron los medios de comunicación de la curva exponencial, que tenía forma de curva exponencial, y que decían que había que achatar la curva, y entonces aparecían los modelos matemáticos que no eran determinísticos, sino probabilísticos, porque uno no sabía a ciencia cierta qué ocurría, si no tenía una cierta probabilidad de ocurrencia. El fenómeno, digamos, la situación que ocurre con la vacuna, con la confianza o no confianza en la vacuna, tiene asociado un desconocimiento también de lo que implica el proceso de investigación a través de ensayos clínicos completamente aleatorizados y el obtener por ejemplo, un grado de eficacia de la vacuna que corresponde a una medida de probabilidad. Entonces, ya la ciudadanía, para ser crítica, para poder desarrollar un ejercicio consciente, un ejercicio de una ciudadanía crítica, necesita desarrollar un pensamiento crítico y empezar por una alfabetización estocástica crítica, ¿sí? Entonces, en este contexto aparecen estas investigaciones, de la cual nosotros desarrollamos en la Universidad de Villa María, un artículo que habla de educación estocástica para pensar estadis críticamente, y eso tiene que hacerse desde edades tempranas, ¿sí? Eso es la interpelación de hoy, desde edades tempranas para llegar a que viva en la sociedad. Entonces, bueno, también traerla a la doctora Claudia Vázquez Ortiz de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que nos va a acompañar el viernes 5. Ella nos va a acompañar el viernes 5 con un ateneo sobre la educación estadística con foco en la sostenibilidad. Entonces, con ella vamos a trabajar en el ateneo, y Claudia plantea, ¿no?, esta cuestión tan importante que en las últimas décadas, esto lo plantea ella y lo plantean muchos otros autores, pero acá lo resume, hay un creciente interés a nivel mundial, justamente porque en el currículo escolar se incluyen contenidos de estadística y probabilidades de edades tempranas, desde los 3 años en adelante. Esto está apareciendo en España, en Australia, en Chile están empezando, en Colombia está un poquito más atrasado, pero lo están incorporando, en México. Nosotros aquí en Argentina es una materia pendiente, incluir contenido de estadística y probabilidad, más precisamente promover el desarrollo de la alfabetización estocástica desde edades tempranas, en salas de 3, 4, 5 años y en la escuela primaria, ¿sí? Entonces, esto es un interés de los investigadores y las investigadoras que estamos avanzando en lo que es la educación estocástica. Esto es así, como decía recién, ¿no?, con el propósito de que adquieren habilidades y conocimientos para la toma de decisiones bajo incertidumbre, porque el mundo no es un mundo determinístico, el mundo en que vivimos es un mundo plagado de incertidumbre y complejidad, ¿no? Y nosotros quizás por allí educamos para un mundo determinístico. Entonces, y ahí la estadística se distancia de la matemática a través, digamos, de esta cuestión de lo incierto, las medidas de la incertidumbre, la toma de decisiones bajo incertidumbre. Justamente la democracia se discute en números, ¿no? Entonces, hay toda una línea de la estadística cívica que desarrolla nuevas propuestas, y principalmente que viene desde Alemania, a propiciar desde edades tempranas esa estadística cívica, esa alfabetización estadística por un ciudadano crítico, capaz de tomar decisiones fundadas en datos, en información cuantitativa que sobreabunda. Bien, esto es todo lo que estábamos diciendo. Y ahora vamos a compartirles precisamente el artículo en cuestión que les decíamos al comienzo, que publicamos en la revista de Sergipan, es una revista que recomendamos, muy importante de educación matemática, que se presenta en 4 idiomas,
portugués, francés, inglés y español. Nosotros allí publicamos con Ana este artículo, Valoración de la idoneidad didáctica de coreografías didácticas para la educación estocástica infantil, que conjuntamente que desarrollamos a través de estas 3 instituciones tan queridas para nosotros, que son el Instituto Superior de Formación Docente de Adoratrices, la Universidad Nacional de Villa María, el Instituto de Ciencias Básicas Aplicadas, y en nuestro querido Jardín de Infantes Marqués de Sobremonte, como Ana me corrige porque yo le digo Sobremonte, ella me dice Marqués de Sobremonte. Bueno, estas 3 instituciones de distintos niveles educativos confluyeron para poder llegar a esta publicación, y nosotros, principalmente con el Jardín de Infantes Marqués de Sobremonte y nuestro Instituto Adoratrices, hemos trabajado desde el año 2001 precisamente, con las estudiantes de matemáticas y didáctica a lo largo de todos los años que iban transitando. Después, Ana en el jardín desarrollando propuestas nuevas a partir de lo que presentamos en la primera etapa de la investigación. Bueno, esto da cuenta de todo ese proceso. En este proceso intervienen varios marcos teóricos y voy a comenzar a hablar, digamos, de lo que dicen Batanero y Morovic respecto de la educación estocástica. Como les dije, esa unión indisoluble está entre estadística y probabilidad, eso que aparece detrás de la eficacia de una vacuna, ¿sí? Acompañan muchos otros autores que la semana que viene, el jueves 28, nuestras queridas estudiantes van a compartir justamente artículos de estos autores, ¿sí? Y de otros autores, tanto educación estocástica infantil como educación matemática. Por ejemplo, Alsina, que es un referente que habla no solamente de la educación estocástica, sino de la educación matemática desde 3 a 8 años. Habla del currículo en español. Claudia también hace investigaciones sobre los currículos de distintas partes del mundo. Entonces hay importantes investigaciones que es necesario que empecemos a traer a nuestras aulas, ¿no? Porque eso está a nuestras manos y nutren la actualización permanente del docente, pero la autonomía en la decisión de poder leer un artículo, que no hace falta que alguien le enseñe cómo estudiar ese artículo, sino que se aboque en la lectura continua de estos resultados permanentes de la investigación en educación matemática. En este sentido, la investigación-acción pedagógica, que Gómez la plantea como investigación-acción pedagógica porque justamente reflexiona sobre la propia práctica, pero en comunidad, en común unión con nosotros, con las compañeras, los compañeros, con los directivos, con las distintas autoridades, con los investigadores, es decir, hay un diálogo entre todos los actores y con los mismos estudiantes, ¿sí? Es investigación-acción pedagógica que desde el marco de la investigación en educación matemática, viniendo de la Escuela de Granada, principalmente desde Godino, aparece la investigación, acción pedagógica nutrida por la teoría de la idoneidad didáctica, ¿no? También Cibarolo, Pérez y Andrada, que recientemente son investigadores de la Universidad Nacional de Villa María, han propuesto un material muy interesante sobre la documentación pedagógica y cómo la documentación pedagógica es insumo central justamente para esa mirada de esos estados del saber de los estudiantes, de esos modos de aprender, de esos resultados del aprendizaje y por supuesto de nuestras prácticas docentes. El marco teórico de coreografías didácticas, que lo incorporamos, le dimos una vuelta en este proceso helicoidal constante de aprendizaje de nosotras mismas con respecto a la investigación. El marco de las coreografías didácticas, representado por ejemplo por Zabalza, que estuvo recientemente dando una conferencia acá en la Universidad de Villa María, que trata de representar a la escena educativa, el acto educativo, como una puesta en escena de una coreografía didáctica donde hay un coreógrafo, hay bailarines, hay una coreografía, hay un escenario, hay un público y hay un juego entre todos estos actores. La coreografía didáctica tiene 4 componentes: la componente de anticipación de la coreo,
que sería como el otro día compartiendo con el doctor Steinman en un espacio que estuvimos acá en el instituto, hablaba de pensar la clase. Bueno, la componente de anticipación de una coreografía es ese pensar la clase, que no es la planificación. La coreografía externa sería más o menos la planificación, pero como él dijo en sus propias palabras, con un poquito de caos también, con un poquito de microdecisiones, con un poquito, digamos, de movimiento en donde se pueda cambiar algo que uno ha previsto, porque algo ha ocurrido y lo ha interpelado. La coreografía interna, que habla de la coreografía de cada estudiante, que cuando uno propone una determinada danza, con un determinado ritmo, con unos determinados pasos, hay que ver cómo el estudiante puede bailar esa danza, o necesita un ajuste de pasos, o incorpora un paso nuevo que no nos habíamos dado cuenta nosotros. Y los resultados del aprendizaje, es decir, y acá viene la evaluación, cómo miramos esos resultados del aprendizaje, qué nos dice, qué da cuenta de que las y los estudiantes aprendieron lo que nosotros pretendíamos que aprendieran. Y acá viene lo que se llama significado pretendido, ¿sí? Y el significado impropio, ese que tiene, digamos, internamente ese estudiante. Además de todo ello, trabajamos justamente y nutrimos esta investigación-acción pedagógica con la guía de valoración de la idoneidad didáctica desarrollada por estos autores, principalmente a partir del enfoque ontosemiótico de la instrucción matemática, que viene desde Godino, Batanero, bueno, también Font, Godino es de la Universidad de Granada, Font de Barcelona. Nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado con la Universidad del Litoral y la Universidad de Villa María una investigación aplicando la guía de idoneidad didáctica, pero a coreografías didácticas desarrolladas en el ámbito universitario. Pero ahora nosotros con Ana le hemos traído a justamente la educación inicial, y se puede aplicar la educación primaria, y no solamente en el área de matemáticas, sino en cualquier área. Ellos acá proponen salirse también, si bien surge de la matemática, de la educación matemática, se sale hacia cualquiera de las áreas en la que nosotros estemos atravesando la enseñanza. Bien, acá esta es la presentación que desarrolló Nabalsa sobre coreografías didácticas, que se las recomiendo, y después cualquier cosa compartimos el link. Y él habla justamente del principio de contextualización como centro, y que nosotros con Ana desde el año 2001, que ya le dimos más forma, empezamos a darle más forma a la investigación, y acá en el 2006, que publicamos nuestro primer libro, era el centro, por eso el título, ¿no? Matemática con sentido, el principio de contextualización, ese diálogo entre contexto y contenido, ¿no? Es decir, principio de contextualización como central para el diseño de coreografías didácticas. Por eso desarrollamos coreografías didácticas complejas y enriquecidas por los desafíos del entramado social, ¿sí? Hasta aquí, y ahora, Ana, te invito a que te sumes. Yo ahora voy a ver que llegaron mientras vos, y acepto a alguna de las compañeras que, bueno, pero ya se fueron. Anita, ¿estás lista para seguir vos? No sé si lista, pero estoy. A ver, cuéntenme cómo vamos, porque cuando uno ve la presentación, no... Sí, por ahí que vayan anotando las sí, las dudas. Las dudas. Porque por ahí, bueno, por mí es más difícil por ahí estar interrumpiendo para hacer una pregunta y no las podemos ver a todas, así que vayan anotando. Acá va el splash, así que explayate sí. Nomás. Uniéndome a los teóricos que expuso Gaby, quiero hacer un aporte. Siempre he sido muy estudiosa, pero estudiosa autodidacta, pero de leer y de reflexionar mucho. Y con el advenimiento de la pandemia creo que nos hemos puesto un poco más reflexivos y entramos a pensar otras cosas y otras necesidades que han surgido. Entonces, en esta pandemia yo me paré en todo esto que se llaman los derechos y en los derechos de la infancia, por supuesto, porque trabajo en las edades tempranas desde hace 35 años y pensando siempre en la vulnerabilidad,
¿no? En la vulnerabilidad que trabajan todas las organizaciones, que trabajan las políticas educativas, que trabajamos nosotros como docentes dentro de las aulas, sobre todo en las aulas de nivel inicial y de primario. ¿Qué son estas cosas vulnerables que atraviesan a nuestros estudiantes? Y me vino esta idea de por qué siempre la vulnerabilidad es pobreza, por qué siempre la vulnerabilidad es la falta de algo material, y por qué no pensar que nos está faltando un derecho de aprender a pensar en nuestros niños y en nuestros adolescentes, o que debemos desarrollar este derecho y que esto pasa a ser una vulnerabilidad, que no desarrollamos este derecho de aprender a pensar como una manera de incursionar en el mundo, de transformar el mundo, de tomar decisiones para impactar en el mundo. ¿Qué es la escuela en este momento y qué es lo que pretendemos nosotros como docentes, que nuestros estudiantes aprendan? Estamos hablando de estos estudiantes que sean reflexivos y críticos. ¿Qué significa que sean reflexivos y críticos? Significa no ser vulnerables. No ser vulnerables, pero no en la pobreza de la carencia de algo material, sino en esto, vulnerables en la falta de estrategias para poder abordar el mundo, para poder cambiar el mundo, para poder leer el mundo. Entonces, en eso he estado pensando últimamente con respecto a todo este transcurrir en la vida de la educación que hemos tenido y que hemos ido cambiando paso a paso, porque si bien, bueno, empezamos en el 2000 con la investigación fue tomando muchos giros y se fue nutriendo de muchos autores, de muchos antecedentes, de muchas experiencias que fueron surgiendo dentro de la investigación y también por fuera de la investigación. Nosotros en este regreso a nuestro trabajo a exponerlo al mundo, nos hemos encontrado con otros exponentes que nos han habilitado la palabra, aquella palabra que nosotros defendíamos a comienzo del milenio y que 20 años después estamos convencidas de que hemos ido por el camino correcto. Por supuesto que hemos atravesado nuestros errores, pero de manera creativa para poder ir modificando y cambiando. Esta vendría a ser nuestra propuesta, el pararse acá, en el aprender a pensar críticamente, reflexivamente, a través de la alfabetización estadística, y como dijo Gaby, este aprender a pensar cruza todos los espacios curriculares, no solamente el espacio curricular de matemática, una coreografía didáctica la podemos lanzar en cualquier espacio curricular. Entonces, está bueno tomar esto que salió de un seno científico, matemático, y llevarlo a otros espacios. Y por ahí también pensar en que todas aquellas falencias que tenemos, como por ejemplo lo del currículum y lo que Gaby hablaba sobre el currículum, que por ahí, después de ver a lo mejor un par de videos y de que charlemos de un par de actividades y las chicas hagan su idoneidad didáctica, se van a dar cuenta que no importa que no aparezcan preestablecidos los contenidos como contenidos dentro de la alfabetización estocástica. ¿Saben por qué? Porque surgen o fluyen naturalmente. Porque el contenido en realidad no tiene que ser forzado para trabajar en un aula. Cuando uno arma una coreografía, no tiene que ser forzado. Va a surgir naturalmente, va a surgir porque es necesario para resolver ese desafío que se ha presentado. Ese desafío que presenten ustedes a los estudiantes, en ese desafío y en esa estrategia, en esa puesta en marcha de esa estrategia, en ese pensamiento de gestionar el conocimiento, van a venir naturalmente todos estos contenidos. Eso no significa que no haya una intencionalidad pedagógica, pero sí que no hay forma que para que tenga sentido se esfuercen contenidos que no surjan y que no sean necesarios. Por ejemplo, si voy a recolectar datos, tiene que ser necesario haber recolectado el dato. O si voy a interpretar una tabla, tiene que ser necesaria interpretar esa tabla porque me va a responder, porque me va a dar una estrategia de solución posible para tomar una decisión para la mejora de ese entorno o de ese contexto en el cual estoy trabajando.
o estoy impactando con la educación o con el aprender. Bueno, esta es un poco la idea que nosotros durante todos estos años hemos estado trabajando. Acá está en la presentación nuestro modelo, nuestra trama didáctica o nuestro montaje de la coreografía didáctica. Esto es una dinámica para la gestión de lo que nosotros llamamos la macrosituación. Macrosituación es una forma didáctica de intervenir en el aula con nuestros contenidos de alfabetización estocástica, y la hemos distribuido en tiempos, porque al comienzo de la investigación lo hicimos a través de fases de una autora, Regine Doady, pero que fuimos evolucionando porque nos fuimos dando cuenta que para poder intervenir un desafío y para poder brindar todas estas decisiones acertadas o no, no necesitábamos fases que primero había que hacer una cosa, otra y otra, graduadas, sino que uno podía entrar a través de distintos tiempos. Y los hemos definido tiempos porque son como espacios más abiertos y más sensibles al contexto. Y si ustedes ven que está plagado de colores, esa sería como la macrosituación que impacta o que se explaya, o hemos llamado primeramente, lo llamamos un splash, sobre el contexto, en donde uno ve que hay distintos tiempos por los cuales puede transitar una macrosituación. Hay un tiempo para el planteamiento de la situación problema, donde se puede hacer un diagnóstico de ese contexto. No necesariamente se tiene que empezar con esa situación problema, que sería el desafío de resolver, por supuesto. Hay tiempos para las experiencias previas o para los conocimientos previos, para elaborar las hipótesis. Hay tiempos para la organización y para los acuerdos, tiempos para la gestión colectiva del conocimiento, para las propuestas de solución, que pueden ser individuales o colectivas, en donde el trabajo colaborativo y el agrupamiento es muy importante para el desarrollo de este pensamiento crítico y reflexivo, porque debo aceptar y debo tomar las opiniones de los demás, donde corroboro, donde confronto, donde doy opiniones, donde escucho opiniones, el hablar y el escuchar y el estar en contacto con el otro hace que se realice un entramado de vínculos y de conocimientos que ya en ese momento ya empieza la transformación. Estos desafíos que encontramos en el contexto o en este entramado social que es tan complejo, es el que viene a darnos a nosotros esta cantidad de conocimientos, esta cantidad de estrategias que debemos obtener para poder impactar en este mundo y transformarlo. Ese es el concepto central que nosotros tenemos hoy en nuestra propuesta. Tomar decisiones, porque alfabetizarse estocásticamente es en realidad tomar decisiones para impactar en el mundo, y para impactar en el mundo tiene que ser este mundo social, y si ese pensamiento tiene que ser participativo, colaborativo, libre, democrático, crítico, reflexivo, que serían todos sinónimos. Esta toma de decisiones por parte de un equipo, por parte de un agrupamiento, por parte de una persona de manera individual también puede ser, eso impacta en el mundo de todos. Y así es la forma en la cual poco a poco, en un entrenamiento, le llamamos nosotros, y aplicando estrategias y volviendo a usar esas estrategias en otros desafíos, y vuelta a aplicar estas estrategias en otros desafíos, es como vamos formando este pensamiento estocástico, porque este mundo de hoy lleno de incertidumbre, volátil, necesita este mundo que cambia continuamente, necesita este tipo de pensamientos para poder impactar y poder transformar el mundo. Estamos parados, digamos, en las teorías críticas. Dentro de las teorías críticas no quedó afuera la pedagogía crítica, porque así empezó Gaby hablando de Giraud, hablando de Max Glader, y no nos olvidemos de Freire, que es latinoamericano, que también, bueno, tiene este posicionamiento
de la pedagogía crítica. Gaby, no sé si querés poner el video, ¿querés que? Gavita. Sí, espérame, Ana, que voy de acá para allá. Espérame no, te pregunto ahora el si video. Que cuente primero la macrosituación. Ahora ponemos el video, así, bueno. así ven en los niños, con los niños. Sí. Mientras vas poniendo el video, voy a retomar algo que vos dijiste sobre la documentación pedagógica. Perfecto. La documentación pedagógica vendría a ser lo que evidencia el trabajo que nosotros hacemos en el aula. Yo sé que es por ahí mucho trabajo estar juntando esto, pero el registro de los aprendizajes, de lo que los niños van haciendo, de las acciones que vamos haciendo como docentes y que van haciendo los niños, en mi caso, documenta y ayuda a autorreflexionar, y en esa autorreflexión es lo que uno puede tomar esas decisiones. No puede uno tomar decisiones si no va haciendo evaluaciones y ajustes conjuntos con otros, y cuando llego a este sumum, digamos, de la evaluación retroalimentativa, que es autoevaluarme, puedo tomar la decisión acertada para impactar en este mundo y transformar. Bueno, ahora vamos a ver este videito. ¿Se ve, Ana, la pantalla? Sí, se ve. Bueno, evidencia un poco el transcurrir de los años en esta investigación que habla de la alfabetización estocástica en niños de 4 y 5 años y cómo con naturalidad emergieron esos contenidos, emergieron esos conceptos que parecen tan difíciles, emergieron acá en el contexto del jardín de infantes. Así que bueno, los invito a mirar un ratito. Vamos entonces, avísenme si se escucha bien. Ahí vamos. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you. You don't know me. I remember fleeting times when we watched the sparks so bright. Now I don't know you. You don't know me. Stars shone in our eyes like the lights of fireflies. We were obsessed and we felt warmth in our chests. Your heart was full of dreams. It made you feel extreme. Give me a sign if you keep it in mind. Somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we stepped on top of cars. Now I don't know you. You don't know me. I remember fleeting times when I watched the sparks so bright. Now I don't know you. You don't know me. When you will be forever young. Now I don't know you. You don't know me. I knew that love would never die. Everybody's on their own. If I could see you now, you would stand out from the crowd, and maybe you would notice me. Then our eyes would meet. I would feel my heart beat. When you looked and smiled at me, back then our love was so strong. We wanted this to go on, but now it's only a pleasant memory. If I could see you now, you would stand out from the crowd, but you would not
fine. Now I don't know you, you don't know me. When you will be forever young. Now I don't know you, you don't know me. I knew that love would never die. Now I don't know you, you don't know me too. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. Oh no, it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks so far. Now I don't know you, you don't know me too. Stars shone in our eyes like the lights of fireflies. We were obsessed and we felt warmth in our chests. Your heart was full of dreams. It made you feel extreme. Give me a sign if you keep it in mind. But somebody told me that it's over. Oh no, it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks so fly. Now I don't know you, you don't know me too. When you will be forever young. Now I don't know you, you don't know me too. I knew that love would never die. Everybody's home alone. If I could see you now, you would stand out from the crowd, and maybe you would notice me. Then our eyes would meet. I would feel my heart beat. When you looked and smiled at me, back then our love was so strong. We wanted this to go on, but now it's only a pleasant memory. If I could see. Ana, ¿cómo vamos? Hola, acá estamos. Bueno, esta es un poco un pantallazo de la historia de nuestra investigación y de nuestra propuesta. Si bien empezó alejada del contexto, poco a poco y en poco tiempo nos dimos cuenta que no era lo que queríamos impactar dentro del aula con una propuesta que dejara huella. Empezamos a decir nosotros al principio, bueno, ¿qué hicimos? Bueno, como investigadoras hicimos una batería de actividades y las empezamos a aplicar y bueno, le hicimos una muestra y fuimos por distintas escuelas aplicando estas actividades que nos parecían geniales. Pero un día nos paramos y dijimos, pero no tenemos el impacto en el aula, porque no dejaban de ser algunas actividades, si bien estaban bien pensadas, aisladas. Nos dimos cuenta que debían tener un nexo de unión, conector, este desafío que presentábamos, que en ese momento lo llamábamos situación-problema, debía resolverse como de manera real, que no fuera algo ficticio, y que sí formara parte del contexto en el cual estaba el niño. Entonces, bueno, empezamos a pensar acciones, pero acciones desde el aula hacia la afuera. Y así empezamos, bueno, con el entorno más cercano, con la salud, con los mismos temas que trabajábamos en nuestros proyectos de ciencia,
o los espacios de curriculares de las ciencias sociales y naturales y tecnología, y eso nos sirvió como puntapié, o los proyectos de literatura, la maratón de lectura, este tipo de actividades que se planteaban desde otros currículum, a empezar a utilizar como estrategias de alfabetización estocástica. Entonces no es que nos planteamos contenido para enseñar alfabetización estocástica solamente, sino que naturalmente fluían y venían a formar parte para resolver problemas en otros espacios curriculares. Venían a resolver o a darnos soluciones para tomar decisiones acertadas para un menú de comida, para un menú de libros, para juntar datos o recolectar datos para un censo, registrar, porque siempre el registrar deja escrito y el número es memoria. Entonces, este registro también nos ayudaba a esta documentación pedagógica y a ir evolucionando en los conocimientos y gestionando los conocimientos, siempre teniendo en cuenta de manera colaborativa, en pequeños grupos. Trabajamos mucho en pequeños grupos, en patrullas, salimos mucho a la calle haciendo trabajo de campo, por eso por ahí dice en el video: un lápiz y un papel es necesario para hacer alfabetización estocástica. Por ahí se piensa que si no tenés tablet, computadoras, robots y ese tipo de cosas no lo podés hacer. Acá, en el 2000, salimos con una libretita y un lápiz negro y 3 colores, y hicimos nuestra primera macrosituación, que fue la del paisaje urbano. Así que bueno, animarlas a que se sumen, animarlas a que gestionen desde sus profesorados, desde sus aulas, que gestionen desde las funciones, desde el rol, desde donde estén, la alfabetización estocástica como este derecho a aprender a pensar. Porque si bien es una ciencia, debemos pensar que esta ciencia también es un arte, y que este arte nos viene a dar como una mirada a este mundo diferente, en el cual tenemos que aprender críticamente a tomarlo y a poderlo usar e impactar en él. Entonces, Gaby, ¿querés hacer? Ana, ¿querés que los otros 2 videos los presentemos al último y ahora vamos? ¿Te parece? Quieras. Dale. Sí, entonces voy a, para que darle ahora paso a, primero hago una reflexión de lo que acabamos de... esperen un minuto, que están... Un poco los contenidos que decías, Ana, vos. Yo acá hice un... ¿Se ve ahí? Sí. Y ya le damos voz a nuestras queridas estudiantes. Fíjense que los contenidos que hemos desarrollado a lo largo de las distintas macro situaciones, bueno, la estación de tren estaba el último, que ustedes veían que los niños estaban haciendo, que ya están los 2 videitos, vamos a cerrar con los 2 videos de la estación del tren, donde construían, hay toda una historia acá que después Ana se la va a contar bien de la estación del tren acá en Villa del Rosario. Este fue en contexto de pandemia, y por ejemplo, estos contenidos, lectura de información presentada en pictogramas, presentación en tablas de doble entrada, categorización de datos, es decir, esto es básico de estadística, y sin embargo se integran naturalmente con contenidos relacionados con el eje número y numeración. El eje estadística y probabilidad no está en los diseños curriculares, no está en los núcleos de aprendizaje prioritario, es decir, en el 2030, en los indicadores de aprendizajes prioritarios 2030 aparece una lectura de listas, digamos, como mucho, pero realmente es necesario interpelar el currículo. Entonces, nosotros empezamos a trabajar desde hace mucho ya con esto, pero naturalmente los contextos estocásticos que vinculan la estadística y la probabilidad, que lo estamos viendo, ¿no?, sobrevolándolos ahora. También desarrollan naturalmente los contenidos como escritura de cantidades, registro pictográfico, icónico, simbólico, con apoyo a la banda numérica, uso del número natural para contar y medir y comparar cantidades, designación oral en situaciones de conteo, y de espacio y geometría como el reconocimiento global de las formas geométricas bidimensionales, relaciones espaciales entre los objetos, relaciones espaciales en el objeto, por ejemplo. Y en la macro situación, paisaje urbano, que era la recolección sobre los tipos de vivienda que ellos habían reconocido allá en el 2001,
que después volvieron a hacer en el Jardín de Infantes Marqués de Sobremonte varias veces con otros contextos. Diseño de un instrumento de recolección de datos, categorización de datos, recolección de la organización y presentación de los datos en diagramas simples, gráficos de barra, lectura de información presentada en tablas y diagramas simples y gráficos de barra. Ojo que esto es, los gráficos se realizan, digamos, por ejemplo, un gráfico de barra trabajas la magnitud, ¿sí? Longitud, cuando trabajas los rectángulos, y el discreto cuando trabajas el pictograma. Entonces hay toda una interrelación a nivel de esa trama de contenidos. Bueno, de número de numeración, de nuevo, verán, se repite esto, también en espacio y geometría, ¿sí? Los establecimientos de las relaciones en el objeto, entre los objetos, los desplazamientos, la lectura e interpretación de planos sencillos. Magnitud y medida, magnitud, longitud y establecimiento de comparaciones perceptivas de la longitud de un objeto. O sea que fíjense que se van entramando los contenidos en los contextos. Los contextos son los que me dan sentido a toda esta trama de contenidos, y en la primavera, que ahí aparecían los arreglos ordenados, las series repetitivas, o sea, para armar guardas, para trabajar con todo lo que tiene que ver con serie. Teníamos también lo que son las tablas en combinatoria, resolución de problemas que impliquen el principio multiplicativo con apoyo de tablas de doble entrada y diagramas de árbol sencillo, establecimiento de lecturas comparadas entre tablas, acá está mal, comparadas entre tablas de doble entrada y diagramas de árbol. Estamos trabajando con niños de 5 años con diagramas de árbol de manera informal, y lectura y confección de series repetitivas y recursivas, arreglos ordenados de 2 y 3 elementos. Entonces, esto da cuenta, ¿verdad?, realmente de que el contenido se dialoga con el contexto, y que a su vez la trama de contenidos se va vinculando. Es una trama, ¿no?, entre los distintos ejes que proponemos del área de matemática, pero los otros contenidos de otras áreas también, ¿no? Vamos ahora a hablar de la idoneidad didáctica, y les cuento que la idoneidad didáctica surge, acá está Godino, Juan Godino, de la Universidad de Granada. Esta es una conferencia que dio recientemente, en mayo de 2021, donde también con mi directora de tesis dimos unas conferencias allí y compartimos con ellos. Es un honor estar, digamos, cerquita. Y acá plantean desde la línea de Godino esta cuestión de cómo salvar la brecha entre la investigación, digamos, de la investigación propiamente dicha, y la práctica, ¿no?, docente, la práctica educativa. Y aparece toda esta teoría de la idoneidad didáctica para ser puente entre estas dos, para conectar investigadores y docentes, para que los docentes y las docentes en el aula desarrollen la investigación, lo que decía al principio, la investigación acción pedagógica. Font, en el artículo que después igual se los mandamos por el artículo propiamente dicho, el documento donde desarrollamos toda la investigación, nosotros seguimos una línea de preguntas básicas que ahora nuestras queridas estudiantes van a compartir. Preguntas básicas que acompañan ese proceso de investigación de la práctica, investigación reflexiva de la práctica, pero que también da cuenta de una sistematización de ese proceso de investigación. Esto se sintetiza en la teoría de idoneidad didáctica, y acá les traje el concepto de idoneidad didáctica que proponen desde la línea de Godino, y después se le van sumando otros autores, Godino, Batanero. La idoneidad didáctica de un proceso de instrucción, ellos le llaman instrucción, a mí me gusta decir de un proceso de enseñanza, porque lo miran desde la enseñanza, si bien ver en aprendizaje, pero se enfocan en justamente cómo el docente va a diseñar. En este caso nosotros hablamos de la coreografía didáctica, de la fase de la componente de anticipación de una coreografía, la coreografía externa, que sería la planificación, según, digamos, otras líneas. Entonces, la idoneidad didáctica de un proceso de instrucción se define como el grado en que dicho proceso, o parte de él, porque uno puede trabajar con algunas idoneidades, son 6, reúne ciertas características que permiten calificarlo como óptimo o adecuado para conseguir la adaptación de los significados personales, que sería ese conocimiento, que esos saberes que están, digamos, que no se han comunicado aún, los que se tienen internamente, esos conocimientos, y se plasman, se ponen, ¿sí?, en evidencia, y tratar de
digamos, lograr una concordancia entre lo que se pretendía y lo que se logra, ¿no? Es decir, entre los significados logrados por los estudiantes y los significados pretendidos, que sería la enseñanza, pretendidos e implementados por la institución, los docentes, las docentes, teniendo en cuenta las circunstancias y recursos disponibles, o sea, el entorno, ¿sí? Lo ecológico. Entonces, son 6 preguntas centrales, que esas las tomé de Font, que me parecieron, porque la teoría de unidad didáctica resulta compleja en un principio, el enfoque ontosemiótico resulta complejo, pero cuando uno se entra al enfoque ontosemiótico de la enseñanza de la matemática por el lado de la idoneidad, es como más fácil, más comprensible. Y estas 6 preguntas son muy claras. La primera pregunta es, ¿enseñamos una estadística de calidad, diría, una matemática de calidad? Y lo podíamos extrapolar a cualquier área, ¿no? Luego, ¿logramos que niñas y niños aprendan, que desarrollen un nivel de alfabetización estadística adecuado? Y eso vale para lo que ustedes plantean enseñar. ¿Las actividades que proponemos resultan interesantes para los niños y niñas? ¿Tienen sentido? Los contenidos que abordamos se corresponden con el currículum de matemática, ahí entre corchetes, estadística y probabilidad, porque en los diseños no aparecía. Estos contenidos se corresponden con el currículum de matemática en la educación inicial, a nosotros nos tocó interpelarlo. ¿Estos contenidos se sitúan en el ambiente natural, social, tecnológico de niños y niñas o están totalmente sacados de contexto, son ejercicios, son problemitas digamos, desvinculados de ese entramado natural, social, tecnológico, cultural de los niños y las niñas, digamos, y también vale para nuestros estudiantes, de los profesorados, vale para todos los niveles educativos, ¿no? Estas preguntas. ¿Utilizamos recursos temporales, materiales y tecnológicos adecuados? ¿Realizamos una gestión adecuada de las interacciones en la clase que posibilite el abordaje de las dificultades en la resolución de las actividades propuestas? Bueno, estas preguntas orientadoras dan cuenta de, la primera, de la idoneidad epistémica, la segunda, de la idoneidad cognitiva, la tercera, de la idoneidad afectiva, la cuarta, de la ecológica, la quinta, de la mediacional y la sexta, de la interaccional. Y para ello tenemos a nuestro equipo de trabajo de matemática y didáctica que nos van a sintetizar componentes de cada idoneidad, qué miramos de cada idoneidad y qué preguntas nos hacemos para cada una de esas componentes. Idoneidad epistémica, Ángela y Camila, Sofi y Juli, que nos mandaron un video porque están haciendo sus prácticas, así que vamos a empezar por el video de Sofi y Juli, y después vamos al Power que prepararon las otras compañeras. Lucía y Brenda, la idoneidad afectiva, Florencia, Noeli y Cintia, la idoneidad interaccional, Victoria y Juana, la idoneidad mediacional, y Loli y Fiamma, idoneidad ecológica. En realidad el orden es epistémica, cognitiva, afectiva, ecológica, mediacional e interaccional, según las preguntas que acabo de compartir. Voy ahora a compartirles el video que prepararon. Ahora voy. Ahí estamos. Que prepararon Sofía y Julieta. Así que me esperan un segundito. Así lo voy a compartir. Y después siguen las otras compañeras. Lo tenía por aquí. Me parece que este es. Vamos entonces con idoneidad cognitiva. ¿Cómo miramos la idoneidad cognitiva? Según los autores Godino y Font, principalmente, allá vamos con Sofía y Julieta. Hola, buenas tardes. Somos Sofía y Julieta. Dentro de las idoneidades didácticas, nosotros vamos a desarrollar la idoneidad cognitiva. Como bien planteaba la profe Gaby hace un instante, cada idoneidad tiene un componente de indicadores específicos. En nuestro caso, nuestros componentes son los conocimientos previos de los alumnos, el aula heterogénea y el aprendizaje. Y como docente podemos hacernos ciertos interrogantes, como por ejemplo, ¿las niñas y niños disponen de experiencias y conocimientos previos necesarios para el aprendizaje de los contenidos que proponemos? ¿Los significados pretendidos se pueden alcanzar? Se incluyen variedad de actividades con distintos niveles de complejidad. ¿Se incluyen diversos recursos didácticos para los niveles de complejidad? ¿Se trabaja la inclusión?
Dentro del aprendizaje tenemos la evaluación que proponemos, ¿da cuenta qué contenido realmente aprendieron los estudiantes? Bueno, teniendo en cuenta los ejemplos que recién mostró la profe Gabriel en el video de las macro situaciones, nosotras con mi compañera Sofía vamos a dar un ejemplo de la macro situación, la estación del tren, en donde la docente utiliza la banda numérica para una ayuda del conteo oral, y con esto puede dar cuenta de los conocimientos previos de los estudiantes. Esto servirá para que los niños puedan descifrar el pictograma. Como bien dice mi compañera, descifrar el pictograma porque se le presenta el recurso del pictograma como un desafío, como un enigma para resolver o para construir, en este caso, el tren. Y se le presenta también la escritura del cardinal que corresponde a cada forma geométrica dentro de la tabla de doble entrada. Bueno, muchas gracias, Sofía y Juli. Ahora voy a dejar de compartir y vamos a pasar entonces, espero que me ponga los auriculares. ¿Están preparadas el otro equipo? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Alguien que nos mande un mensajito si vamos bien, si se va comprendiendo lo que vamos compartiendo. Así, yo voy acá a ver, Juana. Sí, Juana, ¿levantaste la mano? No quería aplaudir de que vamos bien, pero me salió una mano. Ah, querías aplaudir. Juana, no me confundas que después acá me dice Adriana, sí, se comprende, me dice Adriana, bueno. Vamos entonces, voy a compartir el power de ustedes, chicas. Entonces, continuamos ahora con la idoneidad epistémica, ¿verdad? Y les cedo la palabra, ahí estamos, a nuestras estudiantes. Bueno, vamos entonces con la idoneidad epistémica. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha y se me ve bien? Verte no te veo porque está el PowerPoint, pero... Sí. Bueno, mi nombre es Camila y con Ángela vamos a explicar la idoneidad epistémica. Es la primera de las idoneidades. Y bueno, esta idoneidad se lleva a cabo el análisis y la valoración de los contenidos curriculares de estadística y combinatoria que están implicados en la alfabetización inicial y estadística de los niños y niñas de alrededor de 4 a 5 años de edad, con la finalidad de analizar si lo que enseñamos es o no de calidad. Bueno, a continuación en el cuadro se amplían los componentes de esta idoneidad y cada uno de ellos contiene distintos indicadores en forma de pregunta que nos ayudan de manera general a ver distintas cuestiones de las que uno debería basarse y tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una propuesta a la sala. Bueno, el primer componente es el de situaciones-problema, que a su vez tiene indicadores que nos invitan a preguntarnos si se realiza una selección de una muestra representativa, articulada y contextualizada en el entramado social en el que habitan los niños y niñas, y que da sentido de distintos conocimientos como la recolección, el registro de datos y de información, elaboración e interpretación de gráficos, entre otros aspectos. También nos invitan a preguntarnos si se proponen situaciones que provocan el conflicto cognitivo y sociocognitivo en los estudiantes, y si se proponen situaciones que permiten un anclaje significativo de los contenidos a enseñar. Bueno, el segundo de los componentes es el lenguaje, y sus indicadores nos dicen y nos preguntan si se promueve la oralidad, si se relata, se cuenta, se expone dentro de nuestras actividades y propuestas, si se promueve la evolución de la escritura de cantidades partiendo de un registro pictográfico y luego algo simbólico, a darle valor y un significado a eso, si se presentan en formato de tablas de doble entrada, diagramas de árbol, si se utilizan estos para la lectura, como lo veíamos en la macrosituación de la llegada de la primavera. Luego, si se presentan en formatos de tablas, de series, si se consensuan discusiones colectivas, es decir, del grupo en su totalidad, y para eso se utilizan cuadros de doble entrada, diagramas simples, y por último, si se promueve la presentación y la lectura de información de los gráficos de barra y pictogramas que son confeccionados por la docente o por los alumnos,
y si se hace hincapié en eso, o solamente a la hora de hacer un gráfico o un cuadro de doble entrada, se realiza el cuadro y nada más. Bueno, otro de los componentes son los elementos regulativos, que nos invitan a preguntarnos si se utiliza un lenguaje claro y atractivo para la presentación de las consignas con apoyo de variados recursos didácticos. Es decir, si se incluyen estos recursos didácticos para la presentación. Si existen definiciones y procedimientos claros y correctamente enunciados, adaptados al nivel educativo al que se dirigen, y si se promueve la generación y negociación de las reglas. Otro de los componentes son los argumentos, y los indicadores nos preguntan si hay una adecuación de las explicaciones, hay comprobaciones o demostraciones acordes al nivel educativo al que se dirigen. Por otro lado, si se promueven momentos de confrontación, de debate, de validación de las actividades y de los resultados de las actividades. Y por último, uno de los rasgos más importantes, si se valora creativamente el error creativo de los niños y niñas. Y principalmente para que se dé eso, se le debe dar lugar al error. Bueno, por último, tenemos el componente de las relaciones, que nos invita a analizar si se relacionan y articulan de manera significativa los objetos matemáticos puestos en juego y las distintas configuraciones que se organizan. Cuando hablamos de objetos matemáticos, hablamos de las situaciones, del lenguaje, de las reglas y de los argumentos. Muchas gracias, Cami y Angie. Y seguía, ¿no es cierto?, la idoneidad cognitiva, que ya la presentaron a través de video Sofi y Juli, ¿verdad? Y ahora continuamos con la idoneidad ecológica. ¿Me están escuchando ustedes o no? Sí. Sí. Me asusté porque no veía nada. Entonces, a ver, vamos con la idoneidad ecológica, entonces. ¿Me escuchan? Sí. Ahora no. Bueno, ahora sí. Sí, no se escucha quién está hablando, porque yo no veo la pantalla. Sí, ahora sí, escucho. Soy Loli, pero... Sí, Loli. Bueno, sí, te escuchamos, Loli. Con mi compañero Fiamma vamos a presentar... Bueno, con mi compañero Fiamma vamos a presentar la idoneidad ecológica. Cuando hablamos de la idoneidad ecológica, debemos preguntarnos acerca de si los contenidos curriculares que se desarrollan a través de la macrosituación, si estos están implementados adecuadamente al documento curricular que estamos usando de referencia. Para esto se asigna una tabla que se describe en componentes y indicadores. Uno de los componentes es la adaptación al currículum, y el indicador es los significados, los contenidos, su implementación y la evaluación. Corresponden con las directrices curriculares. Otro de los componentes habla de la apertura hacia la innovación didáctica. Y el indicador es si esta innovación está basada en la investigación y en la práctica reflexiva. En esto quería dar un ejemplo que lo vemos en la macrosituación, que esta idoneidad ecológica y esta innovación didáctica está implementada en el Jardín Marqués Sobremonte, que tiene una cultura institucional que se basa en la estadística y en la probabilidad. No sé si Hola, buenas tardes. Hola, Fiamma. Bueno, otro de los componentes dentro de esta idoneidad ecológica es las conexiones intra e interdisciplinares, que bueno, ahí como pueden ver los indicadores es los significados se relacionan con otros contenidos intra e interdisciplinares como condición necesaria para la enseñanza de la estadística, probabilidad y combinatoria en educación inicial. Bueno, nosotros como estuvimos charlando, que estuvimos investigando, pudimos comprobar que no solamente, además de que en el currículum se enseñen
contenidos de número, numeración, de magnitud, sí o sí como que interviene lo intra y lo interdisciplinario. O sea, en ciertas actividades va a surgir lo que es la probabilidad, la estadística, de acuerdo también digamos, a las tareas, digamos, que se le asigna al estudiante, dependiendo de la actividad. O sea, como que se va a relacionar con los contenidos del currículum, aunque a veces no estén señalados como la probabilidad, la combinatoria, y bueno, eso queríamos destacar más que todo de la idoneidad ecológica. Ujú. Y también con las otras Y áreas, ¿no? otra cosa También, claro. Ujú. Sí, sí, Loli. Otra de las cosas que cabe aclarar es que en el diseño curricular no se contempla el eje de estadística y de probabilidad. Ujú. Claro. Ahí para agregar, que es una cuestión que es necesario revisar, el tema del currículo de matemática en la educación inicial, que no aparece en este eje. Y por otra parte, esto de lo interdisciplinar, intra sería cómo se trabaja, ¿no? Cómo los contenidos de estadística, probabilidad combinatoria aparecen naturalmente si uno logra identificarlos y logra promoverlos. Pero interdisciplinar, naturalmente, fíjense, como en los contextos de, como Ana como trabajaron en el Jardín de Infantes Marqués de Sobremonte, en el censo de árboles, o si estamos trabajando en la alimentación saludable, o si estamos abordando la tenencia responsable de animales de compañía. O sea, aparecen justamente el entramado social natural del niño, y como las ciencias sociales y naturales lo leen a ese entramado, la matemática entra allí en juego naturalmente. Entonces, de acá lo ecológico también habla de lo institucional, de la escuela en el barrio, de la escuela en la ciudad, ¿no? Y también de el currículo propiamente dicho. Muchas gracias, Loli y Fiamma. ¿Continuamos o tienen alguna otra cuestión que quieran comentar? ¿Seguimos con la otra idoneidad? A ver, alguien que me conteste. Seguimos. Seguimos entonces con la idoneidad afectiva, que estaba Lucía y Brenda, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Sí, profe, buenas tardes a todos. Mi compañera por cuestiones personales no puede asistir, así que bueno, voy a explicarlo. La idoneidad afectiva, bueno, implica que nos preguntemos todo el tiempo si las tareas que proponemos resultan interesantes para los niños y niñas del nivel inicial, con respecto a los intereses y necesidades, las emociones y las actitudes de los niños. Con respecto a los intereses y necesidades, es necesario que nos preguntemos si construimos tareas que tengan intereses para los niños y niñas, como también así si se proponen situaciones en donde las tablas, gráficos y recolección de datos posibilitan la resolución de situaciones en el ambiente natural, social y tecnológico en el que se encuentran estos niños y niñas. Con respecto a las emociones, debemos pensar si planificamos momentos en los que estas emociones se manifiestan ante determinadas... Esperame un segundito, vuelvo, un minutito. Ahí te vuelvo a compartir. Bien. ¿Se ve ahí o todavía no, no? No se ve ahí, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Ahí está. Bien. En cuanto a las emociones, debemos pensar si planificamos momentos en los que se manifiesten las mismas ante situaciones que proponemos. Como también así si se promueve la autoestima y la confianza en la resolución de problemas a partir de procedimientos personales de los niños y niñas del nivel. Con respecto a las actitudes, debemos pensar si se relacionan las emociones y actitudes positivas con la resolución exitosa de tareas, fomentando así la reflexión emocional de niños y niñas. Como por otro lado, si proponemos la participación en las actividades con respecto a su perseverancia, responsabilidad y entusiasmo de cada estudiante, y si favorecemos la argumentación a partir de la oralidad en cada propuesta. Por otro lado, si se favorece la confianza personal en la resolución de problemas. Un claro ejemplo es la macrosituación de la llegada de la primavera, donde los niños y niñas se vieron entusiasmados por la creación de collares para el Día de la Madre. Acá se ve reflejado en la lectura de diagramas de árbol y de gráficos,
que abrieron la puerta a que se pudiera hacer una votación colectiva para ver cómo era, para acordar el diseño de dicho collar. Esto se debe tener en cuenta en toda planificación, puesto que es un eje esencial dentro del nivel inicial, que tengamos en cuenta la idoneidad afectiva en todos sus aspectos, teniendo en cuenta que es algo transversal, no solamente desde la matemática, sino desde las más áreas curriculares. Sí, Lucía, y como decís, la idoneidad afectiva, en realidad esto no solamente para el nivel inicial, sino estas idoneidades se aplicarían a todos los niveles. Sí. Una aclaración es que en la teoría de la idoneidad didáctica habla de tareas, no de la tarea que le damos a los niños para que hagan en casa, sino de la tarea como esas actividades que se proponen en el aula, ¿no? Entonces, cada vez que hablamos de tarea, hablamos de la propuesta de actividades. No sé si algo más, algo más para decir, Lucía, o pasamos a la otra idoneidad. Eso era más. Muchas gracias, Lucía. Pasamos entonces a la idoneidad mediacional. Acá estamos. Bien, bien, ahí estamos. ¿Sí? Voy a aprovechar. Espera, Juana, que hay un micrófono que se escucha, que no sé qué pasa, si es el de quién. A ver, ¿será alguno de ustedes? A ver, porque se escuchaba medio, no sé, alguno prendido, por las dudas, mientras. Yo tengo el micrófono prendido porque expongo ahora. Sí, ya sé, no sé, bueno, por ahí el ruido lo dejamos pasar y listo. Dale nomás, vamos Juan y Vicky. Bueno. Vamos, Vicky. Bueno, nosotros vamos a exponer sobre la idoneidad mediacional. Bueno, el análisis y la valoración de esta idoneidad implica que nos preguntemos acerca de la adecuación y potencia de los recursos temporales, materiales y tecnológicos que utilizamos en las macrosituaciones utilizadas. Y para ello vamos a analizar con los componentes, como vienen haciendo nuestras compañeras, con componentes e indicadores. En los componentes vamos a analizar recursos materiales, número de estudiantes, horarios y condiciones del aula y los tiempos. En los recursos materiales los indicadores que vamos a analizar son el uso de los materiales manipulativos e informáticos que nos permiten enunciar buenas situaciones, lenguaje, procedimiento, argumentaciones, las ideas estadísticas, si son conceptualizadas, si motivan, si se usan como modelos concretos y para visualizar algunas problemáticas. Bueno, dentro del número de este componente de números de estudiantes, horarios y condiciones del aula, nos invita a analizar el número de estudiantes, si el número de estudiantes es razonable, si el tiempo dedicado a las tareas es apropiado, si la sala es adecuada al número de niños y niñas y si está ambientada estéticamente. Este punto, esta pregunta que nos hace si el número de estudiantes es razonable, lo adaptamos al contexto actual, que algunas en la práctica pudimos experimentar trabajar virtualmente con burbujas más pequeñas y también observamos ahora cuando volvieron las dos burbujas cómo cuesta adaptar y lo lindo que se trabajaba también con grupos más pequeños. Y bueno, dentro de este componente también que nos parece con mi compañera que es el más relevante, que es el tiempo, porque es un componente transversal en todas las idoneidades, ya que el tiempo es fundamental, porque como decía Ana al principio, disponer de tiempo para las hipótesis, disponer de tiempo para la argumentación, de tiempo para analizar el error también, que realmente lo vivimos nosotros en experiencia, cursando esta materia, de lo importante que es tomarse el tiempo de analizar ese error para poder avanzar. El tiempo para reconocer los conocimientos previos, que también lo pudimos ver en la práctica. Si se invierte tiempo en la comunicación, en la devolución de los resultados, en las decisiones en comunidad, en conjunto. Y bueno, nosotros tomando el ejemplo del Jardín Sobremonte, decimos, bueno, es una escuela estatal, funciona con 2 turnos, tiene 8 salas que están estéticamente bien ambientadas, en donde son salas mixtas, donde hay niños y niñas, se organizan los espacios, los tiempos son flexibles,
hay un trabajo colaborativo, se aprovechan al máximo todos los recursos, se gestiona la organización de las tareas y de los tiempos. Y esto hace que se resalta que la dinámica de las macrosituaciones contempla desde el diseño los tiempos propuestos como indicadores específicos para valorar esta idoneidad y consecuentemente se promueven y se respetan los relatos didácticos de las 3 macrosituaciones que nosotros estuvimos abordando. Pasamos a la otra idoneidad, a la última. Sí. ¿Sí? Idoneidad interaccional para cerrar las 6 idoneidades. El equipo que falta, Cintia, Noeli, me parece que, y Flor, ¿sí? Sí, profe. Muy bien, acá estamos entonces. No se escucha. Ahí no se escucha bien, a ver. Flor, ¿de Flor? ¿A qué habla? Bueno, la idoneidad Ahora sí, interaccional. ahora sí. ¿Sigo? Sí, se te escucha. 3 Sí, te escuchas. El primero es interacción entre docente y Se va por ahí, se va el... Cualquier cosa, si las compañeras pueden... Cintia, por eso, Cintia, se te va el... Sí, se te va... Sí, el análisis de esta idoneidad... que consta de componentes. El primero es la interacción entre docentes. Cintia, no se te escucha, Cintia, ¿sabes? Mejor se te corta. Así que por ahí que alguna de tus compañeras lo lee. ¿Me escuchás, Cintia? Bien, niños y familias. Sí, porque a vos se te escucha bien. Pero avisale a Cintia que no se le escucha. Y el tercero, autonomía. Bueno. A ver, Noeli, si lo podés, porque no se le escuchó nada, Cintia. Bueno, ahí vamos de nuevo. Vamos de nuevo. La idoneidad interaccional tiene 3 componentes con sus respectivos indicadores. El primero corresponde a la interacción entre docentes, niños y familias. Los indicadores nos invitan a pensar lo siguiente: si la docente presenta los desafíos, las situaciones, problemas de manera contextualizada, si se reconocen y resuelven los conflictos del significado de los niños y niñas, interpretando los silencios, sus expresiones faciales y sus preguntas. También si se busca llegar a consensos con base al mejor argumento, si se usan diversos recursos didácticos para implicar y captar la atención de estos niños y niñas, y por último, si se facilita la inclusión de los alumnos en la dinámica de la clase. Ahora, ¿sí? ¿Quién continúa? Florencia, no sé si tiene conexión. Me parece que te va a tocar a vos, Noel. Continuar. A ver, dale. Bueno, el componente de interacción entre niños y niñas tiene los siguientes indicadores. Nos invita a preguntarnos si dentro de estas propuestas se promueve lo que es el conflicto sociocognitivo en la gestión colectiva del conocimiento, también si se favorece lo que es el diálogo y la comunicación entre los estudiantes, y si se favorece lo que es la inclusión dentro del grupo. Por último, tenemos el componente de la autonomía. Si bien se trata de interacción, la autonomía también es un factor muy importante, por lo que debemos preguntarnos si se contemplan estos momentos donde los estudiantes tengan la posibilidad de asumir responsabilidad del estudio, y si se promueven heurísticas y procedimientos personales para poder resolver distintos problemas que se van presentando. Bueno, muy bien. ¿Algo más para decir? ¿Algo
que quieran plantear, o ya estamos cerrando con la idoneidad interaccional. Sí, como cierre decíamos que, bueno, las situaciones, problemas que emergen de los contextos que se proponen en las macrosituaciones que se han implementado, logran provocar un conflicto cognitivo, por ejemplo, a través de descifrar el enigma de la tabla de doble entrada, donde se puede averiguar el diseño de las flores que va a llevar la guarda para ambientar la sala. También dentro de lo que es la propuesta en común se pueden confrontar resultados y puede ocurrir el conflicto sociocognitivo, por ejemplo, con las cantidades y modelos de flores descifrados que deberán ser las mismas para algunos grupos de niños que tienen la misma tabla. También se procuran variedad de formas de organización para llevar a cabo las tareas emergentes y convergentes a lo que es la resolución de las situaciones problemas. Por ejemplo, la distribución de los niños y niñas en las mesas, según el plano de la sala, mediante juegos de experimentos aleatorios, sin reposición, grupos pequeños y de manera individual. Por último, también se evalúa el nivel de internalización del contenido curricular que se desarrolla en estas actividades, por ejemplo, a través de la lectura de las tablas de doble entrada, donde esto está presente en las 3 macrosituaciones que se habló desde un inicio. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias a todo el equipo. Y hay alguien que está poniendo música, no sé quién será. Ahí está. Bueno, ya son las 5, así que teníamos mucho más preparado, pero Ana, si te parece, vamos a cerrar con la frase de D'Amore y bueno, después la abrimos a preguntas. No sé qué te parece, Ana. Así no se nos hace más extenso que... Acá estaban, yo se los muestro rápido, pero después si a alguna le interesa, eso la semana que viene lo vamos a abordar. Alcina presenta, no sé, alguien está con el micrófono, no sé si... Alcina presenta los contenidos sugeridos de 3 a 8 años, ¿sí? Y aparece todo el análisis de la lista de contenidos, por ejemplo, formular que tienen que ver con estadística y probabilidad, formular preguntas que puedan abordarse con datos, recoger, organizar, presentar datos relevantes para responderlas. Bueno, aquí aparecen, este es el artículo, nosotros la semana que viene vamos a trabajar sobre este artículo, que es de 2019, de Ángela Alsina. Aparecen los contenidos, por ejemplo, estadística y probabilidad que se espera para 4 y 5 años, y los podemos hablar en profundidad, me comprometo para la semana que viene. Simplemente ahora sería cerrarles con una reflexión que tenemos acá de, esperen un minutito, así ya, aquí está. Esta es, en el prólogo de nuestro libro, nuestro primer libro, Matemática con Sentido, el doctor Bruno D'Amore de la Universidad de Bolonia refirió a esta frase nos parece con Ana la más significativa, y en términos de Bruno, que es un referente a nivel mundial de educación matemática, nos da tranquilidad, y de las propuestas que veníamos desarrollando a partir de allí de Matemática con Sentido, que dice la matemática que los alumnos, nosotros pusimos ahora niños y niñas, nos gusta más pensar así, construyen es una matemática sana, útil y dotada de sentido. Eso creo que refleja en síntesis todo lo que acabamos de expresar. Bueno, y volver a la pregunta, después Ana, vos cerrás, que nos hace McLaren acerca de que siempre... que esta pregunta siempre nos va a orientar en la toma de decisiones para una mejor enseñanza, para promover una mejor educación. ¿Qué relación existe entre lo que hacemos en el aula y nuestro esfuerzo por construir una mejor sociedad? Y bueno, antes de decir gracias, Ana, si querés... No, que pensemos y repensemos otra vez en esto de la vulnerabilidad y en el derecho a aprender a pensar de esta manera, estocásticamente hablando, críticamente hablando, pensar, bueno, que quizás no sea esta propuesta la que llevan a cabo en sus aulas, pero pensar otras propuestas en donde cada una fabrique, en que cada una piense creativamente la coreografía que va a usar en su aula, con todos estos
componentes que interjuegan, que tienen que ver con lo que forma parte de un aula y con lo que forma parte de nuestro estudiante como ser humano, en su afectividad, en sus emociones, en sus interacciones con el otro, en el trabajo en equipo, en la construcción del error, en el recurso que se utiliza. Bueno, lamentablemente no hemos visto por ahí el video del tren, en donde, bueno, se pueden evidenciar bien recursos, que son recursos fuertes y potentes, creativos, y donde, bueno, se tiene en cuenta la palabra de todos, y bueno, eso es lo que sería hoy transformar una escuela que no es algo que signifique esfuerzo, como dijo Gaby, pero que no es algo que no se pueda hacer, no es algo utópico, y que cada uno lo podemos pensar a nuestra propia propuesta dentro de cada una de esas aulas, y un granito de arena. Si podemos cambiar una mente, podemos cambiar el mundo. Nada más. Ana, si te parece, bueno, como están anotadas varias, tenemos el jueves que viene, podemos comenzar para aprovechar, poner los 2 videitos que nos quedaron de la macro situación. Con uno, mostrarles los contenidos y después empezamos. Ahí les compartí la revista, el link de la revista de Sergipana, donde no solamente está nuestro artículo, sino hay artículos, si bien hay en portugués, en castellano, hay variados artículos que también de la doctora Claudia Vázquez, que va a venir el 5 de noviembre. Si quieren hacernos algunas preguntas y ya después, o plantearnos alguna cuestión, estamos aquí ahora. Y a recordarles que la semana que viene, ya les voy a mostrar el Power, la hojita del Power donde resumen las actividades que nos quedan, pero como vamos a seguir, empezamos la semana que viene con el video del tren, de la macro situación del tren. Los invito a que lean si quieren el artículo que está en la revista Sergipana, y ahí nos pueden venir y plantear algunas preguntas, que van a tener el material para leerlo, por ahí puede servirles leerlo tranquilos. Así que bueno, no sé si alguno tiene alguna cuestión que quiera plantear. A ver qué dice. Bueno, muchas gracias. Entonces, si no hay preguntas, yo les comparto lo que nos queda para la semana que viene, que sería aquí hay gracias, me dicen, bueno, la semana que viene las estudiantes nos van a contar qué dice la literatura actual acerca de la educación matemática infantil, y primero nos comprometemos con Ana. Acá están pasando los estudiantes secundarios que acaban de salir. Nos comprometemos con Ana a terminar de comentarles lo del videíto que quedaba sobre la macro situación del tren, y además los contenidos estos que aparecen en Alcina, que les decía, que son de estadística y probabilidad de 3 a 8 años. El viernes 5, la doctora Claudia Vázquez Ortiz, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con el tema la enseñanza de la estadística con foco en la sostenibilidad en la educación inicial y primaria. Y cerramos el lunes 15 con el Ateneo de Robótica, de Estocástica, Robótica y Matemática, a cargo de otra de las profesoras adscriptas, Virginia Machado, por supuesto la acompañó, y estudiantes de 4º año que hicieron la residencia en la Escuela de San José, y basados en, digamos, la experiencia que también venimos realizando de 2019 con robótica. Así que muchas gracias a todas y a todos, y espero que no se hayan aburrido, que les haya parecido interesante, y gracias por acompañarnos. La asistencia, Lu, ¿la habías puesto ahí ya? Sí, ya está. Perfecto. Le dije entonces. Sí, es un formulario. Perfecto. Entonces, los esperamos el jueves que viene. Muchas gracias, Muy bien, nuestras queridas estudiantes, felicitaciones. Ay, no se te escucha, Laura, no sé si estás hablando, pero no se te escucha. A ver. Chao, Nancy, hasta el jueves.
¿Quién saluda? Muchas gracias, muy interesante, nos dice Ivana. Estás leyendo yo también. Lee. Vos también. Porque estabas muda, porque estaba... No, lee en voz alta. Léela. Ivana, hasta Ivana leí. Ivana Dugato, muchas gracias, muy interesante. También Anabela nos dijo muchas gracias. Nancy, chau. Bueno, ¿quién nos queda? Bueno, estamos entonces muy bien, chicas, excelente. No sé cómo se han sentido. ¿Fue la primera vez que presentaron ante tanta gente? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se sintieron? Con miedo de que falle internet. Ese es el miedo. Bueno, si falla, falla, chicas. Si falla, falla. Son las decisiones, eso es así. No se preocupen. Hola, Silvia. ¿Cómo estuvimos, Silvia? Hola, chicas. ¿Ya terminaron? Sí, acabamos de terminar. Tuve que ir a otra reunión. Entonces, bueno, lo voy a escuchar. Pero no, hasta donde estuvo excelente. ¿Cómo estás, Ana? Bien. Anita. No se te escucha, Lauri. Estás muda. Acabo recién de terminar la transmisión en Facebook. Ya está hecha una... Hola. Hola. ¿Y cómo salió? Salió muy bien. Sí, con las ideas. Claro, yo no me había visto. Muy bien las chicas. Muy bien, genias. Todos tenemos preparadísimas. Es re difícil la idoneidad, Así que excelente. Sí, muy bien. Sí. Muy bien. Sí. Excelente. Ojalá no se lo olviden, chicas. Bueno, nos vamos a tener que... aplican para el taller integrador, ¿no es cierto, Silvia? Sí. No, pero que no se lo olviden para el resto de la carrera, que lo lleven encima esto como un sello así de fuego, de agua. Estoy grabando. Total, después estoy grabando todavía, sí. La edita, vos, Lu, lo editás.